Entonces, nuestro país necesita el favor de Dios. Nuestro país necesita el auxilio de Dios. Amén, amén. También el favor significa un socorro, socorrer a alguien. Entonces, hay situaciones donde solamente Dios nos puede sacar. Necesitamos el favor de Dios. Necesitamos una intervención sobrenatural que nos levante de donde estamos, que haga algo inusual. Entonces, provocar eso implica de que nuestra oración debe pasar de una oración normal a implorar su favor, a quebrantarnos, a humillarnos, a intentar con lágrimas. Hace algunos años leí del fundador del movimiento El Ejército de Salvación, William Booth. William Booth levantó un movimiento extraordinario en Inglaterra llamado el Movimiento Ejército de Salvación. Ese movimiento evangelístico que iba por las calles tuvo muchos enemigos y detractores. La mayoría de ellos eran los dueños de bares y de cantinas y de prostíbulos, porque al evangelizar y ganar a esa gente, los bares se quedaban sin clientes. Los prostíbulos también se iban quedando vacíos y ellos se levantaron en contra de este movimiento. En ese movimiento del Ejército de Salvación empezaron a enviar misioneros a muchas partes del mundo. Una pareja de jóvenes que fueron enviados a un país de estos, de Europa, no veían progreso, no veían avance en su obra y pidieron permiso para regresarse a Inglaterra. Escribieron un telegrama y le decían al pastor Booth, denos permiso para regresar, no hemos visto fruto. Él contestó a ellos el telegrama y la respuesta decía, intenten con lágrimas, intenten con lágrimas. Ellos no regresaron, ellos se quedaron. Intentaron con lágrimas y provocaron un avivamiento en ese lugar. Entonces, hay cosas que se consiguen con lágrimas. Implorar significa un tipo de oración con lágrimas. ¿Cuánto queremos nosotros la intervención de Dios? ¿Cuánto estamos dispuestos a ofrecer para que el favor de Dios sea evidente y real en nuestras vidas y en nuestra nación? Así que concluyo con una historia, ¿verdad?, de la vida de oración de George Mueller. No sé si usted ha leído alguna vez la biografía de George Mueller, la leí hace muchos años, pero solamente estaba investigando qué dicen por allí acerca de la vida de oración de George Mueller. Bueno, y encontré algunos puntos importantes ya para terminar. Dice que la oración o la vida de oración de George Mueller fue una oración constante. Y así debe ser nuestra oración, debe ser constante. Número 2, confianza radical. La vida de oración de George Mueller fue de una confianza radical en Dios. 3, la vida de oración de Mueller fue con muchas respuestas milagrosas. Quiere decir que una oración constante produce respuestas milagrosas. Número 4, la vida de oración de Mueller fue un testimonio público. Mire lo que hizo Mueller. Él decidió no pedir nada a nadie excepto a Dios. Él nunca pedía ayuda a las personas, pedía a Dios. Y también se comprometió tener sus libros abiertos para que la gente pudiera auditarlo todos los años y ver la cantidad de recursos que recibía y que se invertía. 5, la vida de oración de Mueller fue una vida de oración por otros, oró por muchas personas. Sus oraciones eran bíblicas. Y esto me impacta, me impresiona. George Mueller tenía un registro o tuvo un registro de más de 50,000 oraciones respondidas.
50,000 oraciones respondidas, que iban desde donaciones de alimentos, dinero justo a tiempo, provisión para construir orfanatos sin solicitar ayuda. ¿Sabe? Cuando yo estudiaba la vida de este hombre, de George Mueller, porque también dice que 50,000 oraciones respondidas, que él las tenía registradas, y 500 oraciones, la respuesta fue el mismo día. Más de 500 ocasiones, el mismo día que oró, recibió la respuesta. Entonces, después del Señor Jesús y tal vez del apóstol Pablo, George Mueller ha sido uno de los más grandes hombres de oración que ha tenido la tierra. Conocido, puede que haya más, pero lo que quiero decirle en conclusión es que la oración tiene poder. No, no subestimemos el poder de la oración, el alcance, la trascendencia de la oración. No sé si fue Mueller o fue otro evangelista que oró por 80 años por sus amigos. El último que se convirtió en su sepelio. Oiga esto, oró por 80 años por todos sus amigos y uno a uno fueron convirtiéndose. El último se convirtió en su sepelio. Lo que quiere decir que Dios escucha y Dios responde. A veces nosotros queremos respuestas muy próximo, pero Dios responde. No importa. Estamos en este tiempo, estamos en este momento, somos los protagonistas. Tenemos que hacer nuestra parte. Y Dios responderá. Aún muchas oraciones que nosotros no veremos su respuesta. Pero Dios es fiel. Así que ánimo, amados, en esta tarea, en esta labor. La oración, repito, es el recurso más poderoso y el más económico. Amén. Dios le bendiga. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y para cerrar en esta noche, bueno, damos gracias al Señor por su bendita palabra.